Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Raúl Pirata de Terra Ignota. Raúl, lo primero, muchas gracias por tu tiempo y ¿qué tal estás? Muy bien, gracias por invitarnos. Yo siempre estoy bien, o lo intento por lo menos, Mm. pero bueno, no sé, estamos grabando en un día, una semana dura con el tema de todo este tema de la eutanasia, de esta chica, Sí, de que Noelia. me ha dejado un poco tocado. Y bueno, pues haremos alguna cosa para desahogarnos y tal. Pero bueno, bien, pues son cosas que hay que ir tirando. Hoy vamos a hablar del 11M y bueno, antes de profundizar, primero quiero saber tu opinión de todo lo que sucedió y para poner a la gente en contexto, que ya sé que lo sabe. Bueno, el 11 de marzo del 2004, entre las 7:37 y 7:40, hubieron 10 bombas casi de manera simultánea en cuatro trenes de cercanía de Madrid, que esos terribles atentados supusieron el fallecimiento de 193 personas y más de 2.000 heridos. Lo primero, ¿qué te pareció? ¿Tú cómo valoras este terrible atentado, el más grande que ha habido en la historia de España? Yo en aquel momento estaba trabajando en un almacén. Y sí que es cierto que, si bien al principio todo el mundo, bueno, pues cuando había una noticia sobre ETA, pues, o sobre un atentado, todo el mundo pensaba que era ETA. Entonces, pero sí que es verdad que según iban, sobre todo, sumando el número de víctimas y tal, yo ya esa mañana pensé que ETA no había sido. O sea, porque veníamos de unos años antes, Miguel Ángel Blanco, donde ETA se pasa y lo sabe, y yo no sé si estaban en aquel momento en disposición de pasarse de nuevo, ¿no? Yo es por eso, por lo que pienso, que podría ser otra cosa. Luego, claro, empiezan a aparecer cosas raras y empiezan a dar noticias por ciertos medios y bastantes mentiras, y ahí ya ves que ya evidentemente ves que está pasando algo que es otra cosa diferente a un atentado de ETA. Claro, 3 días posterior al 11 de marzo había elecciones generales que ganó Zapatero. ¿Este hecho se puede relacionar directamente con lo ocurrido o no tiene nada que ver? ¿O hay algún motivo de relación? A ver, si atentan 3 días antes de unas elecciones, yo entiendo que es para que influya. La pregunta es, ¿quién atenta, si quiere influir, cómo quiere influir? Hay una teoría que dice que se estaba preparando algo parecido o algo que podría denominarse un regalo a Aznar. Es decir, en aquel momento, el Partido Popular en todas las encuestas iba muy aventajado, 6, 7 puntos, pero no llegaba a la mayoría absoluta. Y la cosa es saber qué, ¿no? Depende de quién ideara el atentado y con qué idea y con qué motivación, podríamos pensar que eso bien para un cambio de gobierno o bien para apuntar al del PP. Según salieron luego las cosas, lo lógico es pensar que quien hizo el atentado lo que quería era un cambio de gobierno. Y si vamos un pelín más allá, quizá querían un cambio de régimen, porque ese atentado no solo es un cambio de gobierno, como el que puede haber ahora o el que pudo haber en otras ocasiones, sino que apunta más a cambio de régimen, porque el hito histórico está ahí. España era una cosa antes del 11M y pasó a ser otra muy diferente después del 11M. ¿En qué crees que cambia el país? Sobre todo en que se habían superado ciertas cosas, se habían cerrado ciertas heridas, había una clase política que, aunque pues, Aznar y González se odiaban profundamente, pero yo recuerdo una primera legislatura de Aznar donde hay una serie de pactos, donde la política era otra cosa. Después vienen todas las leyes ideológicas de Zapatero. Se reabren ciertas heridas, hay un frentismo absoluto en todo. Ley integral de violencia de género, hombres contra mujeres, ley de memoria histórica, izquierda contra derecha, la típica lucha de clases también. Todo eso más o menos estaba superado y con Zapatero vuelve. Siguiendo por lo que sucedió, ¿qué te parecieron una vez que se dice ya que ha sido un atentado yihadista? ¿Y qué te parece también las investigaciones que se empezaron a producir los días posteriores? Yo, si bien la mañana del atentado
comienzo a pensar que podría ser un atentado yihadista, me quitan la idea, paradójicamente me quitan la idea durante esos 3 días, por la maniobra que yo veo. Yo empiezo a ver una maniobra y empiezo a ver una serie de mentiras flagrantes que digo, coño, si tanto me quieren apuntar por aquí, posiblemente no sea por aquí. Y podemos hablar de el bulo de los terroristas suicidas, las 3 capas de calzoncillos de Iñaki Gabilondo, esa gran soflama que hay por la mañana, donde está hablando de unas cosas que a mí no me cuadran. Bueno, hay una serie de historias que yo veo que está pasando algo y claro, cuando el Estado te empieza a señalar allí, 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 y resulta que tú estás viendo que hay cosas que son mentira y tal, pues lo normal es desconfiar, ¿no? Cuando ya vemos lo que pasa durante toda la instrucción, con todas esas investigaciones periodísticas, y luego ya cuando hemos entrado nosotros, pues evidentemente está claro que esto no es un atentado yihadista. ¿Qué te parece? ¿Quién crees que estuvo más, no sé cómo decirlo, que lo investigó de la mejor manera o estuvo, qué medio, qué periodista crees que iba dando más con la tecla? ¿Por dónde iba el asunto? Vamos a ver, se crea una guerra absoluta entre los partidarios de una versión y los partidarios de otra. Se nos coloca en la dicotomía de que o tiene que haber sido ETA o tiene que haber sido Al-Qaeda, ¿vale? Y esto está íntimamente relacionado con lo que tú creas que, o con lo que ibas a votar, o por lo menos un poquito con tu ideología, ¿no? Eso es completamente artificial. Al final, también hemos visto cómo ETA poco a poco, y no me refiero a las investigaciones que se iban haciendo en el momento, sino lo que tú ya vas viendo es que ETA se va diluyendo y que de ETA tampoco va. O sea, que de lo que te habían presentado ETA o Al-Qaeda, ni ETA ni Al-Qaeda. Y eso es un juego político. Entonces, al decirme qué medio investigó mejor, a ver, los medios de derechas que estaban apuntando siempre a ETA, no, no puedes decir que hayan investigado bien. O sea, hay una intoxicación. Toda esa intoxicación que hay durante los 3 primeros días y donde el PP no la huele, porque no la ve venir, la hay del PP también, sobre todo en la primera legislatura de Zapatero. Hay una serie de cosas que están orientadas a que se hable de ETA. Y es también intoxicación. Por el otro lado, hay una serie de cosas que es al final la versión que ha permeado y a la versión que a día de hoy llamamos como oficial, que te están diciendo que ha sido Al-Qaeda también con pruebas falsas, evidentemente. Pero para que veamos un poco la diferencia de lo que pasó los 3 días después de las bombas a lo que pasa después, ¿no? Y entonces, bueno, pues la pregunta si basta sería ninguno, pero no es verdad. No es verdad. O sea, yo entiendo que desde el mundo, desde Federico, que ya estaba en el radio, Luis del Pino, y sobre todo Fernando Mújica, hay trabajos muy, muy bien hechos en aquella época. Aunque algunos medios se tragaran ciertas cosas que a lo mejor no se tienen que haber tragado. Bueno, ¿a ti qué te ha parecido una vez que se siguió investigando los perfiles de estos individuos, por no llamarlos de otra manera, que salieron, las investigaciones que se han hecho y hacia dónde tú apuntas? Lo primero cuando empiezas a ver, porque hubo muchísimos detenidos, hubo como ciento y pico detenidos, de los cuales llegan 29 a juzgado, ¿no? Llegan 29 a ser detenidos y a ser acusados de haber participado en el atentado de una manera u otra, ¿no? Cuando tú lo ves al principio y vas viendo los perfiles, lo primero que te llama la atención es que son perfiles muy raterillos, son chorizos, son camellitos, o sea, gente muy de baja estofa, ¿no? No estamos hablando, no aparece un etarra por ningún lado, pero es que tampoco aparece un perfil que digas yihadista, este tío, no sé qué, no aparece. Y en aquella época no éramos tan expertos como ahora. O sea, si pasara hoy, podríamos decir más o menos lo mismo. Mm, no tiene mucho sentido. Y luego, lo que ya te remata es cuando empiezas a darte cuenta que 27 de los 29 o eran confidentes de la Policía Nacional, o eran confidentes de la Guardia Civil, o eran confidentes del CNI, o habían estado seguidos durante el año y pico, 2 años anteriores al atentado. Por lo tanto, ahí ya también tienes que meter la interrogante de decir, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? O
Si los estabais siguiendo y de repente los dejáis de seguir y os montan un atentado, ¿qué ha pasado? O sea, si te están avisando, como avisaba Rafa Zugier, ¿por qué no ha sido? Si el chino estaba en contacto con Trasorras y Trasorras estaba controlado por un policía nacional de Avilés, ¿qué ha pasado? Ese viaje de los explosivos, cuando se llama por teléfono para que, una vez que le han parado, continúe camino el chino, ¿qué ha pasado? O sea, hay un montón de interrogantes solo viendo los perfiles de los acusados que yo entiendo que son unas preguntas absolutamente legítimas, vamos. Para ti también, ¿cuáles son otros grandes interrogantes de lo que ha sucedido? Los grandes interrogantes son el quién, cómo y por qué. Esos son los grandes interrogantes. Porque de lo demás, más o menos, el que quiere saber, sabe. Eso más o menos está claro que las dos pruebas fundamentales en las que se basa el juicio, está claro que cuanto menos son muy cuestionables, tanto la Cangú como la Bolsa de Vallecas. La Cangú, de hecho, la propia sentencia no puede admitir que se haya utilizado para llevar explosivos. Por lo tanto, a día de hoy no sabemos, si hablamos de la verdad legal, la verdad judicial, no sabemos qué vehículos se utilizaron. O sea, no hay, simplemente, porque luego el Skoda Fabia, ese famoso que aparece en junio, también la sentencia dice que se la han colocado ahí. Luego el tribunal no pregunta quién se lo ha colocado ni por qué, pero lo dice. La bolsa de Vallecas, hay muchísimas dudas que esa bolsa, sobre todo de dónde sale. Nadie sabe de dónde sale esa bolsa. Esa bolsa hace un recorrido, creo que lo denomina esperpéntico o inverosímil o algo así el tribunal, pero al final la acepta porque sin esa bolsa no hay caso, ¿no? Sabemos que alguien ordenó destruir el escenario del crimen, pero tampoco sabemos quién. Sabemos muchísimas cosas de Leganés. Sabemos que ellos estaban controlados entre que ocurren los atentados y que se les encuentra, en teoría, el 3 de abril. Sabemos que la policía y que la Guardia Civil conocía de la existencia de la casa de Morata de Tajuña, del piso donde vivía en Madrid el chino. Sabemos ese tipo de cosas, ¿no? Por eso te digo que de lo que pasa después de los atentados, más o menos podemos saber. De lo que pasa antes, es imposible. Precisamente porque se crea una red, se crea un manto absolutamente de desinformación y de manipulación para crear esas dos versiones, ETA o Al-Qaeda, que a día de hoy no nos permiten ni siquiera acercarnos remotamente al quién, cómo y por qué. ¿Qué más te llamó la atención de los juicios? De los juicios me llama la atención la actitud de Bermúdez, una primera actitud muy echada para adelante, un tío que, bueno, que venían, se suponía, como le dijo a Federico, que cayera quien cayera, que daba igual, que iba a poner a todos caminito a Jerez por aquello del penal, y me sorprende cómo cambia después de Semana Santa. Me sorprende absolutamente la actitud de los fiscales. La actitud de fiscalía de Olga Sánchez me parece, vamos, digna de estudio. Me sorprende alguna defensa, me sorprende alguna defensa, me sorprende alguna acusación particular. Por ejemplo, la de Boyé. Gonzalo Boyé estaba allí para ser acusación particular de, creo, no sé si era un grupo o dos víctimas, y no se encargó de acusar a los acusados, se encargó de defender a ETA. Toda su, ¿sabes? Todo su rollo era, cada vez que había algo, pum, pedía la palabra y quiero preguntar, pum, e intentaba el decir, no, no, ETA aquí no ha sido, ¿no? Bueno, del juicio me sorprenden muchas cosas. Yo no sabía cómo funcionaba un juicio, evidentemente, y de técnica procesal no tenía ni pajolera idea. Ahora ya sí. Y te sorprenden un montón de cosas. Hablábamos del Fabia antes, ¿no? Del Skoda Fabia. El Skoda Fabia, el propio tribunal acepta, o sea, no puede aceptar el Skoda, el coche, como prueba, pero sí acepta lo que encuentra en el interior, ¿no? A mí eso me voló la cabeza. Yo cuando vi eso digo, vamos a ver, no puedes aceptar el coche porque, joder, que estás viendo que te lo han colocado, pero sin embargo ahí dentro, pues hay.
un jersey, hay un número de teléfono y tal, y si lo aceptas como prueba y te sirve, al final eso sirve para identificar a el séptimo de Leganés, de los muertos en Leganés, que no sabían quién era. Joder, yo decía, pues seguramente en la carrera de Derecho pues habrá alguna justificación para esto, pero yo no la entiendo. O sea, yo no la puedo entender, ¿no? Y cositas de estas que dices, joder, y te vas dando cuenta de cosas. Mausili Kalaji, que es un tío que cuando ves quién es Mausili Kalaji dentro del sumario y te das cuenta que conoce a todas un poco, conoce a todos los de Virgen del Coro, conoce un montón conoce también a varios de la célula del chino, que es su empresa libera 9 de los 12 móviles y resulta que le ventilan con 15 minutos de interrogatorio. Este tío es policía nacional, era escolta del juez Garzón, es originario de Siria, estuvo en Al-Fatah, estuvo estudiando, sus estudios de telecomunicaciones provienen en parte del ejército ruso, ¿no? De la época. Dices, me cago en la puta, este tío huele a espía que tira para atrás, les conoce a todos, joder, yo no te voy a decir que sea culpable, porque quizás no, pero 15 minutos de testifical y para casa. Bueno, cosas que no. El vídeo es realmente. Los vídeos del juicio realmente son un poco la clave de todo. O sea, yo recuerdo antaño que decía, no, no, el juicio no hay que verle y tal. Bueno, pues si alguien te dice que el juicio no importa y que no hay que verle, ese es el traidor, tío. No le hagas ni puto caso porque te está engañando. En el juicio está todo. Otra cosa importante es que en las primeras horas los grupos terroristas normalmente reivindican el atentado. ¿Eso también te llama la atención? Hay, si no recuerdo mal, 3 reivindicaciones Mm. durante esos días previos. Y luego ya una vez que ya se han ganado las elecciones y que se empieza a apuntalar la versión y demás, siempre de vez en cuando salía una noticia, bueno, pues es que fulanito de tal de Al Qaeda ha reivindicado los atentados. Bueno, sabemos que de esas 3, mínimo 2 son falsas, de las 3 que Claro. se producen en esos 3 días. Y luego la tercera que tenemos, que es el vídeo famoso donde hay una bandera detrás, un tío encapuchado y con unos subfusiles y tal. Eso viene se supone que te lo ratifica Leganés, pero Leganés también es un pozo de mierda, es un pozo negro. No sabemos qué podemos sacar bien de Leganés o no, ¿no? Por lo menos esa tercera yo creo que es bastante también dudosa. De lo que de las que han pasado después, yo no tampoco le daría verosimilitud a demasiado ninguna. Uno de los mayores expertos sobre yihadismo de España, que es el gurú, o que era el gurú de la versión oficial, que es Fernando Reinares. Fernando Reinares en un principio hablaba de sí, pues esto ha sido Al Qaeda y es por venganza de la guerra de Irak, por haber participado en la guerra de Irak. Resulta que ahora últimamente ya está diciendo que no, que Al Qaeda no era, que era una célula, digamos, más local y no era por la guerra de Irak, sino por venganza por un juicio anterior que había dado en la cárcel con la célula de Abu Dada. Samuel Azizi, un cercano a Abu Dada, para vengarse de a esa detención que había llevado a cabo, por cierto, Baltasar Garzón, aquel juicio, pues que sería un ajuste de cuentas, pero mucho más reducido, ¿no? No estaríamos hablando de las respuestas a un país entero por una guerra. Bueno, son ellos mismos los que están cambiando un poco el relato y los que están cambiando de versión. Claro, es que ¿tú crees que en algún día se puede saber en concreto todo lo que sucedió y quiénes son los culpables? Bueno, sobre todo quiénes son los culpables. No. No, vamos, ojalá me equivoque, pero estoy prácticamente convencido de que va a ser imposible que sepamos exactamente lo que pasó. Podremos ir especulando, quizás algún día salga alguien y se muera y aparezca un libro editado después y nos dé un par de piezas, no lo sé. Porque yo además veo también muy complicado. Es que a mí no se me ocurre tanta gente que pueda saber todo lo que pasó, ¿eh? Porque otra cosa de las que muchas veces se nos dice, el juez Bermúdez, por ejemplo, cada vez que va a una entrevista y le preguntan por el 11M, hablan de que los conspiranoicos, si tuviéramos razón, estaríamos hablando de una grandísima conspiración donde se han tenido que poner 6.000 personas de acuerdo. ¿Por qué?
Esto lo pueden saber dos, tres, cuatro personas, dar las órdenes a las dos, tres, cuatro personas correctas y de ahí se van llegando las órdenes en cascada. O sea, no tiene por qué. Y ni siquiera esas dos, tres, cuatro personas tienen por qué saber lo que han hecho las otras. O sea, no veo yo esa gran conspiración que sea necesaria para esto. Por lo tanto, a día de hoy, ¿quién sabe todo lo que ha pasado? Yo no, yo diría que podrían ser dos, tres personas, pero que llegue Juan Jesús Sánchez Manzano, por ejemplo, y por decencia, por una epifanía, y diga, oye, mira, pues lo voy a contar, pues evidentemente Juan Jesús Sánchez Manzano sabe muchas más cosas que me las ha contado y nos puede dar ciertas claves para saber por dónde ha venido esto. Pero sin eso va a ser imposible. Podemos estar dando vueltas como un ratón en una rueda y ver algún detallito que se nos haya podido escapar, darnos cuenta de ciertas cosas, pero es que está todo hablado. O sea, son 20 años y aquí ha metido la nariz muchísima gente y ha trabajado muchísima gente, por lo tanto es complicado. ¿En estos últimos 5 años crees que ha salido a la luz algún dato revelador importante o no? No, nosotros en el documental, en el 11M, el principio del fin, lo que hacemos es recopilar absolutamente todo lo que se había hecho, todos los trabajos que anteriormente se habían hecho desde Peones Negros, desde El Mundo, desde City FM, de Luis del Pino, Radio, todo, 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 y lo hemos compilado. Porque sí que es verdad que no estaba organizado, no estaba colocado, no estaba, el relato no estaba bien contado. Porque esa es una de las dificultades de este caso. O sea, el volumen de información que tenemos y que se maneja es absolutamente demencial. Estamos hablando de 600 horas de juicio. Solo el vídeo son 600 horas. Estamos hablando de que eso en meses, ¿cuánto es? Eso son meses, ¿no? Todo el día viendo, o sea, Sí. ¿sabes? El sumario son 120.000 folios, las investigaciones y lo que es la hemeroteca de aquella época era a diario durante los 4 años que más o menos dura la instrucción del caso, era noticia a diario en dos, tres medios y además investigaciones en paralelo, no era la misma, ¿no? O sea, es prácticamente imposible montar un relato. Y sí que eso es la novedad que aportamos nosotros en el docu, que a partir de que nos liamos, sí que hay un hilo conductor, sí que ya no es tan difícil seguirlo, ¿no? Pero nuevo, nuevo como tal, no hay nada. ¿Y por qué os lleva a vosotros a querer sacar ese documental y hablar del 11M? ¿Por qué? Yo aparezco con los chicos en el canal de Terranota un día, me gustan mucho, me apetece hacer cosas con ellos y tal, y entro un poco, ¿no? Y hacemos la tertulia del 11M para pues, un programa como este, ¿no? Yo desde mi casa, pues con mi cafelito, con mi cigarrito y tal. Y claro, ellos son muchísimo más jóvenes que yo. Y ellos no, pues podrían tener 12 años, 13 años, y no se acordaban de muchísimas cosas. Entonces, según yo les contaba, pues estaban flipando. Y dijeron, oye, pues en 1 hora y media no se puede contar esto, tenemos que hacer algo más. Y estuvimos pensando en si hacer un libro, vimos que ya hay un montón de libros muy bien escritos, no íbamos a hacer un libro mejor que el de López Bru, que el de Chema de Pablo, que el de, ¿sabes? Entonces, un libro no, miramos a ver si podíamos hacer algún tipo de blog, algunos vídeos cortos, y yo les dije, lo que no hay es un documental. O sea, no hay un documental donde lo que te decía antes eh, se haya cogido todo, se haya organizado, se haya compartimentado y se haya explicado bien. Y dijimos todos, "Buah, pues hacemos un documental, como si fuera fácil, ¿sabes? Pues no es fácil, no es fácil. Estuvimos 1 año y medio y al año y medio pues nos salió este documental que se hizo sin ningún tipo de recursos, se grabó con un micrófono del SingStar, pues a base de noches sin dormir, de fines de semana de no salir y de ir poco a poco recopilándolo todo y luego presentarlo pues como buenamente pudimos. Y eso salió, esas 10 horas casi de grabación que, bueno, yo estoy muy contento de que estamos nosotros, muy contentos de cómo estuvo, cómo salió. Y mucha gente también porque lo que antes no hacía la gente, que era cogernos el teléfono para tal, porque éramos muy pequeñitos, pues después ya eran ellos los que llamaban y nos de, oye, me gustaría contarte tal, ¿no? Y luego ya pues tenemos esas entrevistas de después, el material anexo, tenemos los abogados de Alblo y esta yo no sé qué entrevista harán, pero bueno, yo seguramente hayamos estado por ahí en más de 100 entrevistas, eventos y tal, de gente como tú que quiere saber más, ¿no? Entonces, eso es esa es la victoria del documental,
que cuando antes de ese documental tú ponías 11M en el buscador de Google, pues sí, tenías mucho material, pero era todo pues del año 2007, 2008, 2010, como mucho 2012, y ahora pones 2011, 23, o sea, pones 11M y se ha avivado, ¿no? Eso quiere decir que la gente tiene ganas todavía de querer saber la verdad y por lo menos la gente ya se está dando cuenta de que, coño, aquí te la han liado, ¿no? Una vez que publicáis el vídeo, ¿os han llegado más datos a mayores? ¿Habéis podido averiguar algo más? ¿Se ha puesto gente en contacto con vosotros? A ver, sí, se nos ha puesto gente en contacto, pero hay cosas que, o sea, no sabemos. O sea, la respuesta también así en crudo es no, no sabemos nada. Pero sí que te vienen, pues oye, yo me acuerdo de aquellos días, tal, yo he estado, nos hemos reunido pues con algún policía, nos hemos reunido con algún periodista, tal, pero al final, la que te digo, siempre es la misma rueda, siempre estamos pivotando por lo mismo, porque ese manto de manipulación es muy complicado sacarle. Claro, entonces, al final es lo que tú dices, hacéis un documental para que la gente lo comprenda más, mejor guionizado, contando las cosas por un orden en concreto para que lo podamos entender mucho más fácilmente, porque tú dices tú, había muchos vídeos en muchos sitios, pero no recolectados en un único punto y que la gente lo pudiera entender más sencillo y con un orden cronológico. Eh, También no sé si os habrán llamado, aparte de para contaros cosas, algún medio para que colaboréis, algún otro proyecto, no sé. Medios como tú, más pequeños que tú, más grandes que tú. La verdad es que desde la publicación mucha gente se ha interesado por el tema, más que por nosotros, por el tema, ¿no? Entonces nosotros vamos allí y es que al final es para lo que lo hemos hecho, cualquiera que nos llame para hablar de esto, vamos, porque se ha hecho para eso, para que toda la gente, el mayor número de gente posible, sepa un poco pues lo que pasó. No sé, a mí me da mucha pena que ahora mismo los jóvenes no sepan quién es Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, ¿no? Me da muchísima pena. Y me daba muchísima pena que de este tema la chavalería no tuviera ni puñetera idea, o sea, no se acordaban. Y es un hecho demasiado importante como para que no lo sepas, ¿no? Entonces, eso a nosotros, pues donde nos llaman, vamos, ¿no? Pero ya, si te refieres a televisiones o cosas de esta y tal, no. Nos quisieron comprar el docu dos productoras, las dos extranjeras. Pero no se pudo hacer pues, porque evidentemente ese documental como está, no, eso no lo puedes poner en la tele, coño. Te iba a preguntar, pero me imagino la respuesta. Si no, si decimos que no sabe quién ha sido lo que ha sido, justicia tampoco entonces crees que se haya impartido. No. No, porque yo soy de la opinión de que alguno de los detenidos sí que pudo tener algo que ver. Y si alguno de los detenidos tuvo algo que ver, posiblemente cayera en Leganés. En Leganés a lo mejor sí hay alguien que está, pero bueno, no es impartir justicia, ¿no? Se supone, bueno, o sí, si Leganés no se inmolan ellos y hay alguien desde fuera que aprieta el botón, a lo mejor eso es otra manera de impartir justicia, ¿no? De los de Virgen del Coro es posible que alguno estuviera enterado, es posible que alguno colaborara, esos se liberaron todos prácticamente. Y luego encima tenemos a un tío como Zougam que yo jamás, en este caso, voy a apostar mis tierras por nadie, ni por uno bueno ni por uno malo. La gente dice que es un cabeza de turco absolutamente y tal. Yo lo dejo ahí al 98 para tener esa cosita y decir, no, bueno, que es que este caso es complicado, pero Zogan parece que es un cabeza de turco absoluto y que no tenía nada que ver. O sea, Zogan le utilizan para ganar las elecciones. Se ganan las elecciones y ya está. Y una vez que han ganado las elecciones hay que hacer que cuadre Zugam en lo que se está construyendo después, que es mm, hay que apuntalar eso de Al Qaeda y cómo ha sido. Y es muy complicado. Si te das cuenta, cuando te metes en el caso, te das cuenta que desde una vez que ya se ha votado y ya está, ya no hay prisa, está bastante mejor construido el caso que de esos 3 días. Todos los problemas que tiene el caso, todas las grietas, todas las inconsistencias vienen de lo que tienen que mostrar esos 3 días, que es a Zogam, bueno, primero la bolsa, que es la que le lleva a Zogam, y los vehículos. Les cuesta, porque lo de después, más o menos sí que lo tienen bien armado. Es decir,
está bien conectado la trama asturiana de los explosivos con Virgen del Coro, está medianamente bien por la célula del chino. Es, mm, yo sé que es mentira, ¿no? Si vas mirando, pero ves que más o menos está bien construida. Lo de los 3 primeros días, no. Y ahí, y por eso se come Zhougan 43.000 años. Es el primero que pasaba por allí y dijeron, es que tengo 72 horas, tío. O sea, tengo 72 horas para poner a un marrón con el pelo rizado en la tele. Y tiene que ser alguien que esté relacionado con alguna trama yihadista y tal. Y a este chico se le había investigado anteriormente por los atentados de Casablanca. Y dijeron, pues este. Y luego ya veremos cómo lo hilamos, ¿no? Eso es lo que a mí me da de Zugán. Pero, repito, yo al 100% no pongo la mano en el fuego por Zugán tampoco. Claro, esta dificultad para saber lo que sucedió todo realmente, quiénes fueron los culpables, ¿es porque lo tenía muy bien montado la operación o por qué crees? Al contrario, al contrario. Yo no creo que el que prepara la operación, prepara el atentado, sea el que pone luego toda la trama de encubrimiento. Y esa es una de las razones fundamentales por las que no sabemos quién fue y por qué. Para mí hay dos 11Ms, una cosa es el atentado y otra cosa es lo que pasa después. Porque no tiene sentido de que si yo voy a hacer un atentado y quiero y yo voy a poder colocar las pruebas, mis pruebas sean tan puta mierda. Porque crear una puta mierda. La bolsa de Vallecas no tiene nada que ver con lo que explotan los trenes. Por lo tanto, mm, ¿qué sentido tiene? Para mí eso es una clave. Eso es una de las esa clave la da, el primero que la da es Fernando Mújica, que es el tótem un poco, ¿no? De todo esto. Si se equivocó él, vamos todos jodidos, la verdad, porque todo el que se ha acercado después hemos partido de esa base. Yo no creo que estuviera equivocado. Es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué? Si yo quiero, si yo cometo el atentado, primero, lo que me está dando a entender de si el que comete el atentado está poniendo las pruebas es que es algo interno. O sea, tiene que ser algo de policía, de CNI o del PSOE. Y yo no me creo que sea así, porque, repito, las pruebas serían mejores. O sea, el detenido no sería Zugam los 3 primeros días, sería uno de los otros que ya cogen. ¿Entiendes? Sí. No sería Zugam, habría sido el chino a lo mejor, o habría sido otro, otro de los 29 que acaban en juicio. No es Zugam, porque Zugam no tiene relación con nadie, tío. No tiene relación con nadie, no hay... hay una serie de reconocimientos, es cierto, pero son muy cuestionables. No hay huellas, no hay vídeos. Él tiene coartada, lo que pasa es que es su madre, ¿no? Dice que estaba en su casa durmiendo, tal, pero es que no hay nada, hay muy poquito para condenar a Zugam, que es la tarjeta SIM del teléfono. Si yo lo preparo bien, yo pongo una tarjeta SIM que me coja y me pille a uno de los hermanos Cacha o al turecino, o al chino, ¿sabes? No pongo a Zugam. ¿ETA estuvo relacionado en algún momento con los atentados o realmente no? Le provieron de material a los yihadistas que tuvieron los atentados? ¿Tuvo alguna relación directa con lo sucedido? ¿Tú qué opinas? Yo creo que no. Si ETA tuvo alguna relación con los atentados, debió ser muy tangencial y realmente no creo que esté relacionado con los atentados. En el juicio lo que te decía antes de que a mí alguna de las defensas y alguna de las acusaciones me sorprendieron, que era pues que tenía que estar ETA en el juicio, ¿no? También es lo que estaba preveando desde fuera. De todas las investigaciones intentaban, por parte del mundo y tal, muchas de ellas intentaban decir que era ETA, ¿no? Claro. mm, y en ese juicio se llegan a demostrar ciertas relaciones de etarras con yihadistas en la cárcel. Y en una de esas relaciones, uno de los míticos, Henri Parot, estaría intentando hacer un intercambio. eh, ETA daría la fórmula de la cloratita a los yihadistas y los yihadistas le darían la manera de atentar con móviles. Bueno, hasta ahí es donde sabemos del juicio. Y otra relación también tangencial sería
que el mismo día que se están, en teoría, trayendo los explosivos de Asturias, en paralelo está bajando del País Vasco una furgoneta con más de 500 kilos de explosivos con dos etarras. Se les caza y es la famosa caravana de la muerte de Cañaveras. Y en esa furgoneta se encuentran 500 kilos de amonal, si no recuerdo mal, un poco de titadín, un poco de titadín. Hay gente que dice que ese titadín es el que acaba luego en las pruebas o el que acaba en los trenes, ese titadín, y un plano del corredor de Henares, de cercanías. Esa es la relación que hay con ETA que yo sepa, que yo he encontrado en todo el sumario y demás. Pueden haber más cosas, podemos especular, pero yo diría que no. Raúl, no sé si quieres añadir alguna cosa más que me quede en el tintero de lo del atentado. Podemos echar 10 horas si quieres más. Pero no, donde lo que quieras tú que te cuente, yo te cuento. Yo creo que ya hemos tocado un poco todo en general. Así que si no sé si quieres añadir algo más, lo dejamos aquí. Espero otro día charlar contigo de otro tema que tú te interese. Yo cuando quieras vengo. De este atentado lo que tenemos que entender es que víctimas contables, pesables, hay 193 muertos, prácticamente 3.000 heridos, 2.000 heridos, pero lo que tenemos que entender es que afectados somos todos. En 2026, Big 2026, como dicen los chavales, ya hay que desechar por completo aquella falsa dicotomía en la que nos metieron de esto ha sido ETA o ha sido Al-Qaeda. Tenemos que ir más allá y tenemos que ver cómo actúa el Estado profundo, cómo actúan las cloacas y cómo las cloacas son capaces de girar el sentir de un país en 72 horas y darnos cuenta que si estudias bien el 11M y ves exactamente lo que hicieron en el 11M, sobre todo en esos 3 días, te vas a dar cuenta lo que nos han hecho con las riadas de Valencia, lo que nos han hecho con los incendios, lo que nos hicieron con el COVID, lo que nos están haciendo con el accidente de Adabuz. Hay una serie de mm, métodos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Y ese 11M para mí es el pistoletazo de salida para este tipo de grandes operaciones y se ha ido repitiendo sistemáticamente a lo largo del tiempo. Si conocemos bien el 11M, será más difícil que nos cuele luego un Valencia, un COVID o un Adamuz. Bueno, pues Raúl, pues muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Muchas gracias por tu conocimiento y fuerte abrazo. muchísimas gracias, tío. Un abrazo enorme.